Bueno, hola. Eh, Hoy en nuestra clase vamos a trabajar el texto número 1 del cuadernillo. Yo ahora voy a pasar a compartirles la pantalla para que ustedes puedan seguirme con las explicaciones que vamos a dar con respecto a este texto. Lo primero que vamos a hacer es prestar atención a las consignas. Fíjense que ustedes acá tienen una sección que se llama Reading Tasks. La primera consigna que tenemos es que tenemos que estudiar los datos bibliográficos. Es decir, tenemos que tratar de, a través de estos datos bibliográficos, obtener información de qué puede tratar, o sea, qué información podemos extraer de estos datos. Si nosotros estudiamos los datos bibliográficos, vemos que la primera información que tenemos al autor. Vemos la fecha de publicación, o sea que este artículo fue publicado en el 2009, y que el título del artículo se llama Contending with Terms, Multimodal and Multimedia in the Academic and Public Spheres. ¿Dónde fue publicado? Vemos que fue publicado, me doy cuenta y miro los datos bibliográficos, y me doy cuenta que acá tengo un indicador 26 entre paréntesis 4, estos son los números de la página, esto es el signo de que es, o la señalización de que esto es digitalizado. Entonces me doy cuenta que este es el nombre de una revista que está en formato digital. Y esta revista se llama Computers and Composition. Cuando miro nuevamente los datos bibliográficos, ¿qué es lo que me llama la atención? Trato siempre de basarme en palabras transparentes primero. Y entonces puedo ver que en este caso particular, estaría trabajando sobre términos. ¿Sobre qué términos estamos trabajando? El término multimodal y multimedia. ¿En qué espacio especialmente? Porque tengo spheres acá. En el espacio académico y público. Entonces yo ya me doy cuenta que va a hablar de la multimodalidad y el concepto multimedia. Cuando miro el fragmento, lo primero que tengo que hacer es mirarlo como si fuera una foto. Entonces digo, bueno, tengo que leer este texto. ¿Qué puedo mirar a simple vista? Bueno, veo que el primer subtítulo es Modes and Media. ¿Por qué digo subtítulo? Porque el título del artículo entero es este, Contending with Terms, Multimodal and Multimedia in the Academic and Public Spheres. Entonces, en la sección que yo voy a leer, como lectora, espero encontrar información sobre qué es esto modes y qué es media. Miro el fragmento como si fuera una foto y trato de identificar no solamente esto, sino qué elementos me llaman la atención. O sea que pude identificar quién es el autor con los datos bibliográficos en la primera consigna. El autor es Lauer, que fue publicado en el 2009, que va a hablar sobre la multimodalidad y la multimedia, que fue publicado en una revista Computers and Composition, y que esa revista, ese artículo salió en el 2009, y que el artículo entero va desde la página 225 a la página 239, y además que esta revista la puedo encontrar digitalizada. Cuando me pregunta en la segunda consigna a qué sección del artículo pertenece el fragmento que leerá, como ustedes se dan cuenta, miro y me doy cuenta que no es el comienzo del artículo, porque acá tengo el punto 3. Y sigue con esta sección, es la tercera sección del artículo que yo voy a leer. Y a su vez, la tercera sección tiene a su vez otros subtítulos. Y entonces el 3.1 se va a referir a Defining Multimodal, o sea, definiendo qué es la multimodalidad. Yo ahora, además, antes de entrar en escanear el texto o buscar mayor información, yo tengo que tratar de ver este texto o este fragmento como si fuera una foto. Entonces, hay algún elemento que me llame la atención y que me permita a mí activar el conocimiento previo.
Entonces yo voy a empezar a mirar y ¿qué me llama la atención? Comillas. Mode and media. ¿Qué más me llama la atención? Tools and material resources. Veo que acá aparentemente hay una cita porque me está remitiendo a la página 12. Al estar acá, la vista se me va a la palabra examples, o sea que el artículo me va a dar ejemplos. Noto que me llama la atención que tienen paréntesis y que está la letra en un color azul, en este caso, fíjense que es un hipervínculo. Entonces me está refiriendo en este caso a una cita también, está haciendo referencia a otros autores. Sigo viendo que en la primera oración aparentemente me está hablando de dos conceptos que serían relevantes que aparecen dentro de mi título. Entonces lo que voy a hacer es leer esta oración porque esto me llama la atención. Cada vez que encontramos algo que nos llama la atención, tenemos que mirar los alrededores. Y en este caso coincide con una de las estrategias que les habíamos mencionado anteriormente, que leer la primera oración de cada fragmento es relevante para poder anticipar. Entonces empieza: The difference between multimodal and multimedia is largely a difference between modes and media. Entonces, no trato de entender palabra por palabra, sino basándome en las transparencias, puedo comprender que va a hablar de la diferencia entre multimodalidad y multimedia, y entiendo que esa diferencia está relacionada a otra diferencia. Esa diferencia sería entre modos y media. Ya con esto ya estaría en condiciones de poder hacer una hipótesis general de lectura. Este artículo va a tratar sobre las diferencias entre modos y media para poder explicar o proveer una definición de lo que es la multimodalidad y lo que es la multimedia. Pero si yo quiero seguir aplicando estrategias, voy al punto 3 y dice: escanee el párrafo y circule elementos que le permitan inferir el contenido del mismo. Entonces yo voy a tratar a ver qué elementos me llaman la atención, si ya habíamos mencionado algunos de ellos. Y acá determino, por ejemplo, mirándolo, la palabra examples. O sea, cuando digo elementos son lo que nosotros llamamos claves, cues, que nos permiten detectar cualquier elemento que sea la estructura del texto. Fíjense que acá me habla de la diferencia. Después encuentro la palabra modes, o sea, yo como lectora espero encontrar la definición de modes. Acá me habla de ejemplos. Otra vez sigue hablando de modes. Acá me habla de ¿qué? De media. O sea que ahora me va a definir el concepto media. Sigo mirando y tengo ejemplos. Entonces, ¿cuál sería la pequeña estructura de este fragmento? Tengo una presentación del tema. Tendría la definición, o espero como lector encontrar la definición de modes, la ejemplificación de modes, la definición de media, para luego pasar a tener ejemplos de lo que el autor considera que es media. Ahora voy a pasar a la consigna número 4. Lea el párrafo apoyándose en transparencias. Fíjense que todavía no empezamos a leer el texto. En ningún momento yo pude leer absolutamente todo el fragmento, no empecé a leerlo. Simplemente tengo una hipótesis de lectura en donde yo sé que el autor va a hablar sobre la definición de modes y la definición de media para poder hablar de la diferencia que hay entre la multimodalidad y la multimedia. Fíjense que hasta inclusive, si yo quisiera seguir leyendo el artículo, yo sé que en esta próxima sección voy a tener definido ahí bien el concepto multimodal. Y ustedes recordarán en el PowerPoint y en el video que vieron en la clase anterior que la anticipación se trata de predecir. Si yo veo esta estructura acá, que dice el punto 3.1, va a hablar de tratar de definir el concepto multimodal, y en realidad acá me hace apertura esta sección diciendo que vamos a hablar de la diferencia entre multimodal y multimedia. Yo hasta inclusive puedo inferir, o sea, de qué se va a tratar
el punto 3.2 de este supuesto artículo, de todo el artículo. Yo diría o esperaría como lectora encontrar Defining Multimedia. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a proceder a seguir la consigna número 4, que nos está pidiendo que leamos el párrafo apoyándonos en transparencia. Y ahora, si me permiten, voy a tratar de marcarles estas transparencias de alguna manera, como para que ustedes vean cómo vamos a trabajarlas. Voy a marcar cada una de las transparencias. Diferencia, multimodal, multimedia, diferencia, ay, no lo puedo manejar bien, modes, media, acá empieza a hablar de modes, no entiendo qué es esto, sigo adelante, representación de la información, acá tengo semiotic channels. ¿Qué les suena semiotic channels? Canales semióticos. A esto vamos a hablar más tarde. Compose, componer, y text, ustedes la conocen. Entonces fíjense que qué es lo que nos quedó hasta acá. Con estas palabras puedo empezar a reconstruir el texto y puedo inferir, si lo hago de manera inteligente, cuál sería el contenido de esta oración. La diferencia entre la multimodalidad y la multimedia es una diferencia, o se basa en una diferencia entre modos y media. ¿Qué son los modos entonces? Son, y acá por ahí tengo problema con esto, quizás si no entiendo ways of, por ahí lo busco en el diccionario, formas de representar la información. Si no lo entendimos muy bien, ¿qué es esto de representar la información? Son los canales semióticos para componer un texto. Si no nos quedó clara esta definición, vemos y procedemos a los ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos que nos da? Palabras, sounds, lo conocemos por conocimiento previo porque siempre por los celulares, esto de sounds lo podemos conocer. Imágenes, animación, color. Entonces podemos decir entonces que vuelvo a recrear el concepto, la diferencia entre multimodalidad y multimedia se basa en la diferencia entre modos y media. Los modos pueden ser comprendidos o entendidos como la forma en que se representa la información o los canales semióticos que se utilizan para componer un texto. Ejemplos de modos podemos tener palabras, sonidos, imágenes, colores. Sigo leyendo. Media, entonces ahora me doy cuenta que va a empezar a definir el concepto media. On the other hand, are the tools and material resources. Acá no entiendo, por ahí tools la entienden porque ustedes tienen conocimiento previo por las computadoras, tools, en muchos programas aparece y probablemente van a saber que se refiere a herramientas. Y acá tenemos material resources, recursos materiales. Use to produce, produce la entiendo. Disseminate text, disseminate text. Entonces, ¿qué me está diciendo? Vuelvo para atrás y trato de ver que la media serían las herramientas, los recursos para producir y diseminar los textos, para producir los textos. Y me da ejemplos de cuáles son esas herramientas o esos materiales para poder producir y transmitir esos textos. Y entonces veo examples, libros, voy al próximo, radio, televisión, las voces humanas,
Ni siquiera necesito entender todo lo que está acá, porque sé que tiene categoría de ejemplo, y el ejemplo es menos importante que entender la definición. ¿Entienden? Bueno, entonces fíjense que yo pude recrear el contenido del texto, primero anticipándome y tratando de anticipar la estructura del texto. Vi que tenía una presentación, dos definiciones, seguidas cada una de ellas con una ejemplificación. Y que después de eso me basé en transparencias para poder recrear el contenido del texto.